¿Recuerdas las visitas diarias del lechero o el zumbido de la máquina de teletipo? Acompáñame a explorar el nostálgico mundo de los oficios del siglo XX que alguna vez definieron nuestras vidas cotidianas, llenos de historias sorprendentes y recuerdos entrañables. ¿Recuerdas cuando una visita a la gasolinera era mucho más que llenar el tanque? Los empleados de gasolineras eran los todólogos en la época dorada de los viajes por carretera, ofreciendo no solo combustible, sino también un toque personal a cada viajero. No solo surtían gasolina, sino que limpiaban parabrisas, revisaban el aceite y brindaban una conversación amistosa. Puedes recordar a ese amable empleado que siempre te recibía con una sonrisa cálida y se aseguraba de que tu auto estuviera listo para la carretera. En la mitad del siglo XX, detenerse en una gasolinera era como visitar a un viejo amigo que cuidaba de tu auto con esmero. Equipados con cinturones de herramientas y una hospitalidad genuina, estos empleados eran una parte esencial de la experiencia de viajar, tan importantes como las carreteras mismas. ¿Extrañas ese toque personal y el cuidado que ofrecían en cada visita? Con el auge del autoservicio, estos guardianes de la carretera desaparecieron gradualmente, convirtiendo el servicio completo en un lujo nostálgico. Imagina la rutina reconfortante de ver esa cara familiar, sabiendo que tu auto estaba en buenas manos. Tomemos un momento para apreciar a estos héroes anónimos que hacían cada viaje un poco más especial. ¿Recuerdas una época en la que los mensajes instantáneos no existían? Los operadores de teletipo eran los dedos detrás de las noticias y las conversaciones a larga distancia antes de que los correos electrónicos tomaran el control. Con sus teletipos eran como los operadores de telégrafo de la era moderna, enviando ráfagas de noticias y mensajes personales a través de líneas zumbantes. Puedes imaginar la escena, dedos danzando sobre las teclas como pianistas, creando una sinfonía de golpes y chasquidos, ahora reemplazada por el tenue brillo de las pantallas. Desde los días del swing de los años 30 hasta la fiebre disco de los 70, estos operadores eran los pregoneros tanto de los titulares globales como de las historias íntimas. Prosperaron en una época donde el sonido de las máquinas de teletipo era el latido de las salas de redacción y los centros de comunicación. ¿Extrañas la conexión táctil de presionar teclas y esperar a que el mensaje se transmitiera? Con el amanecer de la era digital, estos mensajeros táctiles quedaron en silencio y su golpeteo urgente se convirtió en un recuerdo entrañable. Imagina la emoción de recibir un mensaje de teletipo, sabiendo que alguien a kilómetros de distancia estaba pensando en ti. ¿Listo para otro viaje al pasado? Entremos al mundo de los colocadores de bolos en las boleras. En los días antes de que las máquinas tomaran el control, los colocadores de bolos eran los artesanos ocultos que mantenían el juego en marcha, recolocando manualmente los bolos y devolviendo las bolas. Estos trabajadores eran los héroes invisibles detrás de cada emocionante strike y spare durante las décadas de 1940 y 1950. Imagina la escena. Cada caída de los bolos, seguida por el trabajo rápido y silencioso de un colocador, asegurando que el juego continuara sin problemas. Estos individuos hábiles se movían con precisión y rapidez, con manos diestras y ojos agudos que los convertían en una parte esencial de la experiencia en la bolera. Su presencia era tan integral al juego como las pistas pulidas y el sonido satisfactorio de un strike perfecto. ¿Puedes imaginar la atmósfera de una bolera bulliciosa donde el toque humano añadía un ritmo único al juego? Con el auge de la automatización a finales de los años 50, la era del colocador manual de bolos llegó silenciosamente a su fin. El sonido rítmico de su trabajo fue reemplazado por el zumbido de las máquinas, marcando el fin de una época en la que el toque humano era esencial en el juego. ¿Recuerdas la alegría de encontrar leche fresca en tu puerta, entregada por el amable lechero del vecindario? El lechero, una figura matutina familiar, simbolizaba las entregas de productos lácteos a domicilio, moldeando las rutinas diarias en los vecindarios desde los años 20 hasta los 70. Con el suave tintineo de las botellas y una sonrisa cálida, traían a tu puerta leche, mantequilla y crema. Sus visitas diarias eran más que una entrega, eran un símbolo de espíritu comunitario y conveniencia a la antigua. La alegre melodía del lechero y la anticipación de sus entregas frescas se convirtieron en una parte entrañable de la vida cotidiana. ¿Extrañas la simplicidad de esas mañanas, cuando podías contar con un rostro familiar para traerte lo que necesitabas? Con el auge de las compras en supermercados, el toque personal del lechero desapareció gradualmente. La emoción de las entregas a domicilio fue reemplazada por la eficiencia impersonal de los pasillos del supermercado. Este cambio refleja un cambio más amplio en cómo la sociedad valora el tiempo y la eficiencia sobre las conexiones personales.
¿Recuerdas los días antes de que los refrigeradores llegaran a todas las cocinas? El repartidor de hielo era un símbolo de alivio durante los sofocantes veranos, entregando hielo vital para enfriar y conservar alimentos. Desde principios del siglo XX hasta mediados de los años 50, su llegada era tan bienvenida como un chapuzón en una piscina fresca. Puedes imaginar al hombre del hielo maniobrando enormes bloques de hielo, esenciales para mantener frescas las casas y los negocios. Estos custodios del frío eran más que repartidores. Eran una tabla de salvación en una época en la que la refrigeración eléctrica aún era un sueño distante. ¿Recuerdas la anticipación de oír acercarse al hombre del hielo, sabiendo que el alivio del calor del verano estaba en camino? Su servicio era un ritual diario, integral al ritmo de la vida. Con la llegada de la refrigeración eléctrica, el papel del repartidor de hielo desapareció gradualmente. El zumbido de los refrigeradores reemplazó el tintineo de las tenazas de hielo y el servicio vital se desvaneció en la oscuridad histórica. Ahora, esta era romántica de las entregas de hielo permanece como un recuerdo helado en nuestra historia colectiva. ¿Listo para más nostalgia? Acompáñame mientras seguimos explorando estos oficios olvidados. Los operadores de ascensores eran mucho más que simples apretadores de botones. Eran los conductores de viajes verticales en los imponentes edificios de antaño. Desde principios del siglo XX hasta la era disco de los años 70, estos operadores controlaban hábilmente elevadores manuales, elevando no solo a los pasajeros en pisos, sino también en ánimos con su charla amistosa. ¿Recuerdas la cálida sonrisa y la agradable conversación que convertían un simple trayecto en un breve y amigable encuentro? Viajar en ascensor en aquella época era lo opuesto a los solitarios trayectos automatizados de hoy. Cada viaje era una pequeña interacción social, un momento de conexión humana en medio del bullicio de la vida urbana. Estos operadores conocían a sus pasajeros habituales por su nombre, añadiendo un toque personal al trayecto diario. ¿Extrañas el encanto de estos amables guías que hacían que cada viaje en ascensor se sintiera especial? Con la llegada de los ascensores automáticos, estos navegantes humanos de los viajes verticales se retiraron con gracia, dejando atrás el silencioso e impersonal ritual de presionar botones que conocemos hoy. La transición marcó el fin de una era donde el toque personal y la interacción humana eran parte integral incluso de las tareas más simples. ¿Listo para más nostalgia? Acompáñame mientras exploramos el mundo de los Soda Jerks, los virtuosos del mostrador de soda, y muchos más grandes recuerdos por venir. ¿Recuerdas las vibrantes fuentes de soda que iluminaban cada tienda de barrio desde los días del Charleston en los años 20 hasta los pasos del Moonwalk en los 60? Los Soda Jerks, virtuosos tras el mostrador, eran mucho más que simples dispensadores de bebidas. Eran los arquitectos de la alegría líquida. Imagínalos orquestando botellas con la destreza de un mago, creando maravillas espumosas y fantasías cremosas que deleitaban a grandes y pequeños por igual. Estas fuentes de soda eran el corazón de sus comunidades, resonando con risas y la sinfonía del tintineo de vasos. Las actuaciones de los Soda Jerks, tan efervescentes como sus creaciones, convertían una simple soda en una experiencia memorable. ¿Puedes recordar la emoción de ver a tu Soda Jerk favorito en acción, preparando el refresco perfecto o un batido malteado con un estilo que hacía especial cada visita? A medida que la era de la comida rápida y las bebidas enlatadas tomó protagonismo, estos coloridos artesanos y sus oasis sociales perdieron gradualmente su brillo. La alegría comunal de las fuentes de soda se destiló en un dulce eco del pasado. ¿Extrañas el encanto y la emoción de esos animados mostradores, donde cada bebida se hacía con un toque personal y un poco de espectáculo? Los Soda Jerks no solo creaban bebidas, sino también recuerdos. ¿Qué otros oficios queridos recuerdas de esos días? Los proyeccionistas de cine, los artistas silenciosos de la pantalla plateada, manejaban hábilmente los carretes de película para dar vida a las historias. Desde principios del siglo XX hasta la llegada de la proyección digital, eran tan esenciales para la magia del cine como las estrellas en la pantalla. Escondidos en sus cabinas, eran los directores de las sinfonías cinematográficas, asegurándose de que cada cuadro se proyectara con precisión y cuidado. ¿Recuerdas la anticipación al apagarse las luces y el zumbido familiar del proyector llenando la sala? Estos proyeccionistas eran héroes invisibles, cuyas manos expertas y ojos atentos orquestaban la danza de luz y sombra en la pantalla. Cada clic y zumbido del carrete de película añadía a la magia, creando una experiencia inmersiva que transportaba a las audiencias a otros mundos. Puedes recordar la emoción de ver una película, sabiendo que un proyeccionista habilidoso estaba detrás de escena, haciendo posible todo el espectáculo.
Con la llegada de los proyectores digitales, el arte del proyeccionista comenzó a desvanecerse. La conexión táctil de manejar película fue reemplazada por la precisión estéril de la tecnología digital. Los sonidos y vistas familiares de la cabina de proyección se han convertido en recuerdos nostálgicos, evocando la nostalgia de un clásico en blanco y negro. ¿Extrañas el encanto único y el arte que los proyeccionistas aportaban a la experiencia cinematográfica? Los herreros, los artesanos originales del hierro, transformaban el metal en herramientas esenciales, desde resistentes útiles hasta confiables herraduras, en una época anterior a las gigantescas industrias. Sus fraguas eran sinfonías de progreso, resonando con los sonidos de la creación hasta la década de 1950. Imagina el calor intenso y el rítmico clang del martillo, cada golpe dando forma al metal con precisión y cuidado. ¿Puedes imaginar la habilidad y la fuerza necesarias para elaborar cada pieza a mano? Cada fragua era un refugio de calor y destreza, lejos de la fría precisión de la maquinaria moderna. El oficio del herrero era una mezcla de arte y utilidad, donde cada artículo era un testamento de ingenio humano y esfuerzo. ¿Extrañas el cálido resplandor de la fragua y la vista de un herrero experto trabajando, creando herramientas hermosas y funcionales? A medida que la tecnología avanzaba, estos hábiles artesanos vieron cómo su oficio pasaba de ser una necesidad cotidiana a convertirse en un arte histórico. El papel esencial del herrero desapareció gradualmente, dejando tras de sí melodías nostálgicas de martillos y la cálida luz de la fragua. La transición marcó el fin de una era donde la artesanía y el toque personal eran fundamentales en la vida cotidiana. Los operadores de central telefónica eran los puentes humanos de las telecomunicaciones del pasado, conectando llamadas con un ágil juego de enchufes y cables. Desde la era del jazz hasta la época del rock and roll, estos operadores añadían un toque personal a cada conversación. Imagina la escena: una sala de central telefónica llena de actividad, donde los operadores conectaban hábilmente cada llamada, haciendo de cada conexión un acto humano. ¿Recuerdas aquella voz amable preguntando, ¿en qué puedo ayudarle? A diferencia de los sistemas automatizados de hoy, cada conexión era una pequeña interacción humana, navegando una red compleja de llamadas con precisión y cuidado. Estos operadores no solo enlazaban llamadas, sino que también formaban parte vital del tejido comunicativo de la comunidad. ¿Recuerdas la tranquilidad de saber que una persona real conectaba tu llamada, añadiendo calidez y fiabilidad a cada conversación? Con el avance de la tecnología, estos nodos humanos fueron reemplazados por sistemas digitales silenciosos, transformando las bulliciosas salas de conmutación en relictos serenos. Las voces amables y el toque personal de los operadores de central telefónica se desvanecieron gradualmente, superados por los impersonales mensajes automatizados. ¿Extrañas el encanto y el toque personal que estos operadores aportaban a nuestras vidas diarias? ¿Recuerdas el llamado matutino de Extra Extra resonando por las calles? Los vendedores de periódicos, los heraldos de los paisajes urbanos y los suburbios adormilados llenaban nuestras mañanas con sus enérgicos gritos. Desde los albores del siglo XX hasta los días del disco en los años 70, sus voces eran el latido rítmico de la vida urbana. ¿Puedes imaginar a estos pequeños pregoneros con pilas de periódicos bajo el brazo, entregando los titulares más recientes con entusiasmo y energía? Estos jóvenes no eran solo repartidores, eran símbolos de un mundo interconectado antes de la era de los tweets y las alertas de última hora. Con cada periódico entregado, conectaban a las comunidades con los acontecimientos globales, convirtiéndose en un vínculo esencial de información. ¿Extrañas la emoción de hojear un periódico recién entregado, sintiendo la tinta en los dedos y la anticipación de leer las noticias del día? A medida que los titulares pasaron del papel a los píxeles, el icónico rol del vendedor de periódicos se fue apagando. Sus vibrantes llamados ahora son ecos nostálgicos, un recordatorio de una era en la que las noticias eran tangibles y no estaban a solo un clic de distancia. ¿Recuerdas los imponentes carteles pintados a mano que adornaban los horizontes urbanos y las carreteras? Los artistas de carteles pintados, los Rembrandt de las carreteras, transformaban estos anuncios en impresionantes obras de arte antes de que la era digital dominara en los años 80. Estos artistas combinaban su habilidad extraordinaria con alturas vertiginosas, creando vibrantes y cautivadoras piezas que capturaban la imaginación del público. ¿Puedes imaginar los intrincados detalles y colores vivos que hacían de cada cartel una obra única? Estas creaciones no eran solo anuncios, eran hitos que llenaban las ciudades de color y vida.
Cada cartel pintado contaba una historia, atrayendo las miradas y la admiración de los transeúntes. ¿Recuerdas la sensación de asombro al ver un cartel recién pintado, su imagen destacando con fuerza contra el paisaje urbano? Con la llegada de la impresión digital, estas obras maestras manuales se desvanecieron gradualmente, superadas por la eficiencia de los avances tecnológicos. Los trazos audaces y las pinturas vibrantes de estos artistas ahora son ecos apreciados de la época dorada de la publicidad artesanal. ¿Recuerdas una época en la que despertarse no implicaba el sonido estridente de un despertador, sino un suave golpeteo en tu ventana? Esa era la realidad con los despertadores humanos. Estos madrugadores recorrían pueblos y vecindarios, tocando ventanas con sus largos bastones para despertar a los durmientes para sus tareas diarias. ¿Puedes imaginar las mañanas tranquilas que facilitaban, asegurándose de que todos comenzaran su día a tiempo? Los despertadores humanos eran especialmente importantes para los trabajadores por turnos y otros que no podían depender de la luz natural para marcar el inicio del día. Hasta los años 40, esta profesión era tan crucial como una taza de café matutino. Se movían silenciosa y confiablemente. Su presencia era una rutina reconfortante en muchas comunidades. ¿Extrañas el toque personal y la fiabilidad de un despertador humano? A medida que los relojes despertadores encontraron su lugar en cada dormitorio, el encantador rol del despertador humano se desvaneció lentamente en la niebla del tiempo. Imagina una época en la que las calles eran oscuras y misteriosas, iluminadas solo por el tenue resplandor de los faroles de gas. Los encendedores de faroles eran los héroes anónimos de la noche, desde principios del siglo XIX hasta principios del XX. Cada noche al anochecer, estos dedicados trabajadores recorrían las calles, llevando largos bastones para encender los faroles, y al amanecer regresaban para apagarlos. Su rutina constante no solo traía luz a la oscuridad, sino también una sensación de seguridad y comunidad. ¿Recuerdas los relatos de tus abuelos sobre el resplandor nocturno de estos faroles? A medida que las luces eléctricas emergieron, la necesidad de encendedores de faroles se desvaneció, dejando atrás un recuerdo pintoresco de una época en la que iluminar la noche era una tarea manual y no un simple interruptor. Este oficio, una vez esencial, ahora evoca nostalgia y asombro por una era pasada. Las mecanógrafas fueron el corazón del trabajo de oficina en el siglo XX, especialmente desde la década de 1920 hasta la de 1980. Imagina el bullicio de una oficina, el rítmico golpeteo de las teclas de las máquinas de escribir, el suave murmullo de voces y el ocasional timbre de un teléfono. Estas profesionales, predominantemente mujeres, dominaban la máquina de escribir, transformando ideas caóticas en documentos, cartas e informes cuidadosamente elaborados, con notable velocidad y precisión. Piensa en una gran sala llena de filas de mecanógrafas, con dedos volando sobre las teclas y ojos enfocados, personificando la diligencia y la perseverancia. Para muchas mujeres, la mecanografía fue su puerta de entrada al mundo laboral, ofreciéndoles independencia y un sentido de logro. Estas trabajadoras eran los motores silenciosos detrás de negocios, bufetes de abogados y oficinas gubernamentales, desempeñando un papel crucial aunque a menudo poco reconocido. Con el avance de la tecnología, la máquina de escribir, símbolo de eficiencia moderna, comenzó a desaparecer. Los procesadores de texto y las computadoras personales marcaron una nueva era, convirtiendo el característico sonido de las teclas en un recuerdo nostálgico. Aunque la profesión de mecanógrafa se volvió obsoleta, su legado persiste, recordándonos una época en la que la precisión y el esfuerzo eran el pulso de cada oficina. ¿Alguna vez te has preguntado quién guiaba a los trenes con seguridad a sus destinos en los primeros días del ferrocarril? Los guardavías eran figuras clave en la industria ferroviaria, gestionando la compleja red de vías y desvíos desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX. Estos trabajadores dedicados garantizaban que los trenes siguieran las rutas correctas, previniendo colisiones y manteniendo horarios precisos. Imagina el bullicio de un patio ferroviario, con guardavías manipulando hábilmente palancas y señales, sus ojos escaneando las vías con atención inquebrantable. Su rol requería un agudo sentido del detalle y un conocimiento íntimo de los sistemas ferroviarios. Cada decisión que tomaban era crucial, ya que incluso un pequeño error podía tener consecuencias desastrosas. A medida que la tecnología avanzó, los sistemas automatizados de señalización y conmutación reemplazaron la necesidad de operación manual. El rol esencial de los guardavías se desvaneció en gran medida, convirtiéndose en un capítulo histórico de la historia del transporte ferroviario.
Sin embargo, su legado vive, recordándonos una época en la que la vigilancia humana era la columna vertebral de la seguridad y la eficiencia ferroviaria. ¿Te has preguntado cómo la gente recibía su correspondencia antes de la entrega motorizada y la comunicación digital? Los carteros a pie eran el vínculo vital de comunicación, entregando cartas y paquetes puerta a puerta en áreas urbanas y rurales. Desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, estos trabajadores dedicados enfrentaban todo tipo de condiciones climáticas, asegurándose de que los mensajes personales, facturas y noticias llegaran puntualmente a cada hogar. Imagina la imagen de un cartero caminando a paso ligero por los vecindarios, con una pesada bolsa colgada al hombro. Sus rostros familiares y sus rutas constantes se convirtieron en un elemento diario de las comunidades, fomentando un sentido de conexión y confianza. ¿Recuerdas la emoción de recibir una carta esperada o la rutina de las facturas mensuales entregadas en mano? La dedicación de estos carteros era inquebrantable, navegando bajo la lluvia, la nieve y el calor para completar su labor. Con la llegada de la entrega motorizada y los servicios en línea, la imagen tradicional del cartero a pie se ha convertido en un emblema nostálgico de conexión personal y servicio confiable. Antes de que la fotografía digital se hiciera omnipresente, los reveladores de fotografía eran los magos tras bambalinas que transformaban rollos expuestos en recuerdos preciados. Desde principios del siglo XX hasta la década de 1990, estos técnicos trabajaban en cuartos oscuros, utilizando químicos y técnicas precisas para dar vida a las imágenes. Imagina el tenue brillo rojo de un cuarto oscuro, el olor de los químicos reveladores y el manejo cuidadoso de los negativos, todo contribuyendo a la creación de recuerdos tangibles. La experiencia de los reveladores era esencial tanto para fotógrafos profesionales como para aficionados. Entendían el delicado equilibrio entre exposición y revelado, convirtiendo momentos capturados en películas en fotografías claras y vibrantes. Cada paso del proceso, desde el revelado del rollo hasta la impresión, requería precisión y paciencia, mostrando su arte y destreza. Con las cámaras digitales y los smartphones revolucionando la fotografía, el proceso de cuarto oscuro y el rol de los reveladores han desaparecido en gran medida. La magia de esperar para ver cómo quedó una foto ha sido reemplazada por las vistas previas instantáneas digitales. Sin embargo, el legado de los reveladores perdura, destacando una época en la que crear una fotografía era tanto una ciencia como un arte. ¿Te has preguntado quién daba vida a las historias a través de las ondas antes de la televisión? Los actores de radio eran las voces que cautivaban a las audiencias desde la década de 1920 hasta la de 1950. En la edad dorada de la radio, estos talentosos intérpretes usaban su expresión vocal y efectos de sonido para crear dramas, comedias y espectáculos de variedades inmersivos. Imagina familias reunidas alrededor de la radio, pendientes de cada palabra y sonido, transportadas a diferentes mundos únicamente a través de la voz y la imaginación. Estos actores de radio eran las estrellas de su tiempo, con voces tan familiares como los rostros de los actores de televisión de hoy. Dominaban el arte de transmitir emoción, suspenso y humor sin la ayuda de elementos visuales, confiando únicamente en su habilidad vocal para captar la atención de los oyentes. La potencia de sus interpretaciones pintaba vívidas imágenes en las mentes de su audiencia, convirtiendo la radio en un teatro de la mente. A medida que la televisión se convirtió en el medio dominante, la era de los dramas de radio disminuyó y el distintivo oficio de la actuación radial se convirtió en un recuerdo nostálgico. Sin embargo, el legado de estos intérpretes perdura, recordándonos una época en la que la narrativa dependía del poder de la voz y la imaginación.